que los padres necesitan saber. Y en esta tarde, yo les había comentado esto ya, esta tarde vamos a conversar con uno de los expositores. Voy a estar compartiendo yo en este evento panel con la doctora Araí Vela Mosquera, que es médica uróloga, y con quien trabajaremos todo lo que tiene que ver con la prevención de infecciones de transmisión sexual, inclusive hablar, explicar cómo podemos explicar a los hijos las disfunciones sexuales que ahora cada vez aumentan en esta población. Y también estaré junto a el doctor Ezequiel López Peralta, de Argentina. Él es psicólogo clínico, sexólogo clínico, y con él abordaremos también esta temática desde la perspectiva de las relaciones de género entre adolescentes y el inicio de la vida sexual. También hablaremos de los derechos sexuales y reproductivos y todo lo que tiene que ver con el autoerotismo. Hoy vamos a tener contacto vía Skype con Ezequiel López Peralta. Él se encuentra en Mar del Plata, Argentina, y luego de la música que viene a continuación, nos pondremos en contacto para ir explicando de qué se trata lo que él va a abordar en este seminario. Tengo que decirles que el seminario será el sábado 6 de julio y se llama Adolescencia, todo lo que los padres necesitan saber. Pueden comunicarse ustedes para inscripciones ya desde este momento al 382-5003, 382-5003. Vamos con música y estamos de regreso enseguida para el desarrollo de este tema. Y ya tengo conexión por Skype, vía Skype, con Ezequiel López Peralta, que se encuentra en este momento en Argentina, y le doy la más cordial bienvenida. Con él vamos a hablar acerca de este seminario, Adolescencia, todo lo que los padres necesitan saber para poder establecer buena relación con los adolescentes, pero además sobre cómo educarlos en términos de amor y de sexualidad. Hola Ezequiel, buenas tardes, bienvenido al programa. Hola Gisela, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, gracias. Desde la ciudad de Mar del Plata. En Mar del Plata. Cuéntanos, ¿en qué parte de Argentina se encuentra Mar del Plata? Mar del Plata está al sur de Buenos Aires, en la costa sobre el Océano Atlántico, exactamente 404 kilómetros al sur de Buenos Aires. Y en este momento está haciendo mucho frío. Ahora yo calculo unos 5 grados centígrados. ¿Ah, sí? Sí, estamos con un frío impresionante. Mañana está anunciado temperatura bajo cero. Uy. Así que bueno, sí, bastante frío. Y bueno, nada, ya ¿Y qué estabas haciendo por allá? Vuelvo para Colombia. ¿Qué estabas haciendo allá? Prontito para Ecuador. ¿Qué estabas haciendo allá? Te preguntaba ese. No te escuchaba bien. Acá estuve en un congreso en Rosario, que es el tercer Congreso Argentino de Sexología. Eso fue viernes y sábado la semana pasada, así que bueno, ahí presenté algunas conferencias, una sobre la ciencia del beso y después presenté otra, de un taller en realidad, sobre el tema de mi libro, que es Erotismo Infinito. Ahora, yo sí quiero que le cuentes a la audiencia de nuestro programa cómo es que de esta temática que tú trabajas habitualmente, que es el erotismo, ¿qué es lo que has podido ver en la vida sexual de los adolescentes? ¿Y por qué estamos haciendo este seminario? Es una muy buena pregunta, no esperaba menos de vos, porque vos sabés que de verdad tiene una relación bastante particular. En principio porque yo creo que el erotismo es un tema para todas las edades, no solamente para adultos, ni siquiera solo para adolescentes, sino también para niños, para adultos mayores. Es un tema que nos atraviesa a todas las edades, en todas las situaciones de vida, en todas las condiciones sociales, en todas las razas, en todas las orientaciones sexuales. Es un tema realmente humano, sin ningún tipo de diferenciación. Ahora, en el caso del adolescente en particular, yo he notado, trabajando con adolescentes, sobre todo en los últimos 3 años, desde que vivo fuera de Argentina, que he trabajado más con ellos y con ellas, que hay un especial interés por el tema del erotismo, en diferentes aspectos, ¿no? O sea, aspectos como, por ejemplo, el autoerotismo, la iniciación sexual, las relaciones a nivel de seducción, a nivel de amor, de romance. Bueno, hay como varias cosas que a los jóvenes y a los adolescentes les preocupan bastante. Y creo que lo más interesante de todo es que a mí me parece que hablar de erotismo o de sexualidad, más allá de una perspectiva biológica o
o de temas enfocados por ejemplo, en la prevención de los embarazos no planeados y de las infecciones transmisibles sexualmente, cuando uno habla de erotismo, y como te digo, de un tema mucho más amplio, mucho más positivo, es mucho más fácil después que los adolescentes te escuchen, que te respeten, que seas un referente o una referente, y que a partir de ahí sí puedas hablar de los temas más de prevención. Yo creo que por ahí uno de los errores más grandes que cometen algunos planes o programas, mejor dicho, ¿no? de prevención, es enfocar solo el tema negativo, hablar solo de enfermedades, hablar solo de problemas o de consecuencias graves, y no hablar de la sexualidad positiva. Y me parece que ese es un punto clave que además los padres deben tener en cuenta cuando quieren enfocar el tema con sus hijos. Y bueno, por supuesto que esto lo vamos a enfocar el 6 de julio en el seminario. Así es. Ahora, hay una cosa que me parece importante, entonces expliquemos qué es el erotismo. El erotismo es una expresión de la sexualidad, es una expresión humana, que está atravesada o en todo caso formada a partir de la influencia de la cultura, de la influencia de la historia, de la influencia de la personalidad, de la relación de pareja que vos tenés, y que básicamente es esto, qué forma, qué expresión particular le das vos a tu impulso sexual. El erotismo no es exactamente lo que mucha gente piensa, que lo asocian a la pornografía. La pornografía es una expresión de la sexualidad absolutamente explícita, mecanizada, evidentemente excitante para muchas personas, sobre todo, diría, más para hombres que para mujeres, pero de todas maneras es algo muy explícito y muy genital, mientras que el erotismo es mucho más sugerente, tiene que ver con un concepto más velado, más de fantasías, y en donde en todo caso la creatividad es mucho más importante y no es un concepto tan mecánico, ¿no? Eso sería básicamente el erotismo, y me parece importante que lo diferenciemos de la pornografía, porque de repente es un término que está asociado, y a veces por ahí uno habla de erotismo y la gente piensa que vas a hablar de pornografía, y entonces como que bueno, de repente el público tiende como a asustarse o a pensar que el enfoque del tema va a ser un enfoque un tanto banal, burdo, grosero, y bueno, y no tiene absolutamente nada que ver con eso. Esta aclaración me parece fundamental, sobre todo porque si entendemos que el erotismo tiene que ver con lo positivo de la sexualidad, y lo positivo de la sexualidad sin duda es el placer que no puede ocurrir si es que la relación sexual ocurre con angustia, con ansiedad, con miedos, con perturbaciones, en un contexto de maltrato, por ejemplo, en el caso de los adolescentes, con la preocupación de si van a tener un embarazo o no, o de una relación que es insegura, si no usan protección, aún teniendo en la cabeza la idea de que hay que usar protección. Estos actúan como factores de perturbación a la hora de tener una relación sexual, ¿no es cierto? Y entonces ahí es precisamente en donde cabe o calza el concepto del erotismo, de la sexualidad positiva, que es el enfoque que estamos planteando. De acuerdo, ese es el enfoque que vamos a plantear. Sexualidad positiva no quiere decir que no vamos a trabajar los aspectos problemáticos, pero que en todo caso el enfoque va a ser otro, va a ser mucho más amplio, y no se va a centrar solamente en lo difícil o en lo negativo del sexo, sino en lo bueno del sexo. Y bueno, como decís vos, o sea, a ver, desde muchos lugares se dice que el sexo o la sexualidad es algo natural. Y sí, en parte es natural, pero también está contaminado por muchas influencias. Y en el caso del adolescente, necesita mucha información como para vivir esa sexualidad de manera plena y de manera responsable. Entonces, en primer lugar, es importante quitarse ideas erróneas de la cabeza, y esto es fundamental decirlo, ¿no? O sea, muchas veces los padres usan el argumento de que no hablan con sus hijos porque en realidad creen que saben mucho más que ellos. Y es un error, porque que tu hijo, inclusive niño de 8, 10 años, 12 años, por ahí te mencione cosas como que, qué sé yo, sexo oral sí ya sé lo que es, orgasmo ya sé lo que es, eyaculación ya sé lo que es, punto G sí lo escuché, pero en realidad en el fondo no saben exactamente de qué se trata. Escucharon el término, por ahí medianamente tienen una idea, pero no tienen un concepto, digamos, limpio y un concepto claro al respecto. Por eso hay que educar a los padres y a los educadores, a los docentes y demás, para que eduquen a los jóvenes y que puedan aprender a despejar estos errores conceptuales que hay absolutamente por todos lados,
Y todo esto que decís vos es muy importante. Una sexualidad positiva se puede vivir en la medida en que hay buena información, en la medida en que hay tranquilidad o sea, para vivir esa situación sexual, y por supuesto en la medida en que sabes que estás tomando los recaudos necesarios como para no tener que lamentar consecuencias en el futuro. Exacto, y ese es el gran problema. Ahora, una cosa que me surge también como inquietud mientras estamos conversando, Ezequiel, es que a veces los padres piensan que el tener información adecuada y el proporcionarles información adecuada sobre sexualidad a los hijos va a ser una manera de darles el permiso de que empiecen su vida sexual cuanto antes. Y sí, está confirmado, está comprobado científicamente que es al contrario, ¿verdad? Que la información, la educación, la formación que los padres puedan proveer a los hijos en esta materia, lo que hace es precisamente ayudar a que ellos tengan una idea más clara de lo que es la sexualidad y de a qué se van a enfrentar. Por lo tanto, se ha visto que las personas que están informadas incluso inician su vida sexual más tarde. Eso está comprobado en estudios muy serios, que inclusive dan algunas precisiones interesantes, ¿no? Como que, por ejemplo, en el caso de los jóvenes que tienen educación sexual formal, o sea, en los colegios, desde por lo menos en la escuela primaria, en algunos países inclusive en el jardín de infantes o en el kinder o como le quieras llamar, ya hay algunos elementos primarios de educación sexual, como algunos conceptos muy básicos, muy generales, pero que bueno, que tiene que ver con inquietudes de los niños a esa edad, a los 4 o 5 años. Estas personas que han sido formadas de esa manera y que tienen inclusive un diálogo sincero, abierto con los padres y demás, tienen un inicio sexual más responsable, o sea, responsable, porque a ver, acá no es más o menos responsable, o sea, es responsable. Sí, eso no es, ajá. Y bueno, y además 2 años después de lo que es la cifra promedio, ¿no? O sea, que si el promedio está más o menos en este momento en América Latina en 14.5, 14.7 años, no me acuerdo exactamente, en este caso serían 16 años y medio, ¿no? En general, en el caso de los chicos que hablan del tema. Los padres tienen mucho miedo y realmente piensan que, por ejemplo, si le explican a su hijo, por ejemplo, qué es la homosexualidad, están como, no solamente dándole permiso, sino como incitándolo a una relación sexual de este tipo, o si le están hablando de relaciones sexuales como tales, los están impulsando, y no, en realidad lo que provoca una conducta compulsiva es el desconocimiento, es el no saber, es la angustia, es la ansiedad, es el malestar, es el sentimiento de culpa. O sea, todo eso provoca una sexualidad compulsiva, y la educación sexual precisamente tiene un efecto contrario, o sea, aumenta la autoestima, por supuesto la información es mucho más exacta, mucho más precisa, la ansiedad disminuye, la persona está más relajada, se siente menos culpable, y eso le da herramientas para poder elegir justamente lo que hace y no actuar de modo compulsivo. Y esto es clave porque a la hora de la verdad, muchos adolescentes finalmente lo que suelen decir es que les gustaría poder hablar de estos temas con los padres, porque saben que la información que les llega, por ejemplo, de sus pares, o inclusive a través del internet, porque ingresan de pronto a una página web y les aparece una página de pornografía. Y entonces, como tú decías hace un rato, tienen unas ideas, tienen una información, sí, manejan cierto vocabulario, inclusive repiten ciertas cosas, pero no tienen claridad en aquello de lo que se trata. Por lo tanto, va a ser tan importante que no solamente como padres permitamos que ellos se queden con esa información que les viene de afuera, sino que la palabra de papá y mamá, la palabra bien informada, esa es, y por supuesto bien intencionada, esa es precisamente la que va a ayudar a que sea una educación lo que tengan, una formación y no solo información. ¿Qué piensas de eso, ese? Sí, estoy de acuerdo, porque además vos fíjate que los chicos en general, salvo que tengan muy mala relación con sus padres, en general prefieren, o sea, si ellos pueden elegir, prefieren que la información venga de primera mano, o sea, de parte de los padres, ¿no? Si apelan a sus padres es porque se da así la situación y porque no tienen otro referente mejor, pero siempre prefieren que sea un adulto, y a pesar de que a veces los chicos están como rebeldes con sus padres y demás, finalmente a quienes más respetan es a ellos,
Y bueno, siempre tenés por ahí más afinidad con uno, con otro. Algunos dicen que es mejor que el varón hable con su papá y la mujer con su mamá, pero no siempre es así, a veces es al revés y las cosas funcionan bien. Lo que es importante es que los padres sean conscientes de que tienen un rol muy importante, aunque no lo quieran aceptar y aunque no lo quieran asumir, siempre van a tener un rol muy importante en la formación de sus hijos, y si ellos no son conscientes de sus roles como padres, de lo que son como modelos, esa formación puede ser una deformación. Porque pues, justamente los padres, sin darse cuenta, muchas veces transmiten con sus silencios, con sus conductas, con su relación entre ellos o con su relación con sus hijos, transmiten un modelo negativo de la sexualidad y están deformando. Y por eso a mí me parece tan importante que hagamos actividades en donde se pueda trabajar con adolescentes, pero también con los padres, que están como bastante ausentes del proceso de educación sexual formal, ¿viste? Porque generalmente en los programas de educación sexual y de salud sexual y demás, con suerte, además de los adolescentes, se hace algo, un tipo de actividad con los maestros, pero los padres tienen un rol muy importante y no siempre se los convoca. Ujú. Y son ellos realmente los que tienen un nivel de autoridad, ya sea como modelos negativos o modelos positivos o como sea, con sus hijos. Entonces, si vos estás dando una información, o por ejemplo, estás trabajando en la escuela el tema violencia de género y tratando de transmitir todo el concepto de la equidad de género, de los roles de género más flexibles y muchas cosas que son muy importantes, pero después el chico llega a la casa o la chica y ve unos padres que tienen una relación absolutamente rígida, estructurada, asimétrica, con discusiones permanentes, con peleas, con maltrato. Bueno, definitivamente todo lo que aprendió durante el día se va a borrar de un plumazo cuando llega a la casa. Así que hay que trabajar con los padres también. Efectivamente. Tenemos que irnos a una pausa comercial y regresamos Dale. enseguida, pero les recuerdo, amigas y amigos, estamos conversando con el doctor Ezequiel López Peralta. Él es psicólogo clínico y sexólogo clínico, atiende nuestra comunicación desde Mar del Plata, Argentina, y les estamos contando que el próximo sábado 6 de julio vamos a tendremos este seminario internacional llamado Adolescencia, todo lo que los padres necesitan saber, y uno de los ejes importantísimos de la temática es cómo educar en amor y sexualidad. Para eso estará presente con nosotros Ezequiel López Peralta. Vamos a la pausa. Del 13 al 16 de junio en Semexpo Mitad del Mundo. Compruebe por qué su Chevrolet es la marca preferida del Ecuador. Llévese uno con solo el 20% de entrada y aprobación inmediata de crédito. Del 13 al 16 de junio visite el stand de Chevrolet en Automundo Quito 2013. Retomamos la conversación con Ezequiel López Peralta, con quien tenemos esta comunicación vía Skype. Ezequiel, tengo una consulta que me llega al correo electrónico adancineva@sonorama.com.es y me dicen, yo soy madre de 3 varones. El padre murió cuando tenían mis hijos 7, 4 y 1 añito. Cuando han llegado a la adolescencia es cuando más angustia siento de tener que hablar de sexualidad. ¿Cómo puedo afrontar eso? Porque tengo mucho miedo de que las cosas que yo les diga no sean las correctas. Bueno, María Elena nos escribe. María Elena dice que escribe desde la ciudad de Guayaquil. Ok, bueno, primero un saludo a María Elena y a toda la gente de Guayaquil. En realidad, bueno, es difícil hablar del tema para una mujer con sus hijos varones. Lo mismo sería probablemente con una mujer, también un poco complicado, pero en el caso de los hijos varones está como la creencia de que son temas que tienen que tratar entre hombres. Y si bien es verdad, entre hombres puede haber ciertos códigos que permitan que la conversación fluya de manera más espontánea, si ella tiene una relación de confianza y de cierta complicidad con los hijos, evidentemente va a poder hablar también. Yo lo que le recomendaría a María Elena es, en primer lugar, que trate de que el tema se maneje más espontáneamente. Porque seguro que si habla con sus hijos de cualquier cosa de manera natural, también lo va a poder hacer con respecto al tema este de la sexualidad. Entonces que no
que no piense que es un tema que hay que tocarlo, no sé, como con guantes, como si fuera un cristal o algo por el estilo, sino que tiene que ser un tema natural que lo converse como cualquier otro tema, ¿no? Por otro lado, también es importante que María Elena empiece a informarse, como, bueno, como cualquier otra madre que quiera hablar del tema con sus hijos varones, que empiece a informarse, que empiece a buscar literatura, información, inclusive el mismo Ministerio de Educación seguramente tiene algún tipo de material, de guía, de folletos, cosas que pueden ser como una información básica para madres y para padres. Y por último, quizás sea bueno que más allá de que el papá de estos chicos adolescentes murió hace unos años, que pueda haber algún otro referente varón en la familia que la pueda ayudar, que pueda ser un hermano de ella, que pueda ser, no sé, un primo mayor de los chicos, que pueda ser el abuelo, no sé, alguien que por lo menos para algunas cosas, para algunos temas, pueda ser un referente interesante. Y otra alternativa más es que alguna vez, si está la posibilidad económica para ella, que pueda inclusive tener la posibilidad de que los chicos tengan una sesión con un experto, ¿no? Que pueda despejar las dudas de ellos, sobre todo en la medida en que surjan, en la medida en que ellos mismos la vayan planteando. Ahora, tú trabajas bastante con adolescentes y especialmente en los varones. ¿Cuáles crees tú, cuáles han sido, más bien dicho, las inquietudes más frecuentes que encuentras en los chicos? Mira, en general, si hablamos de adolescentes, De varones. ponele 14 a 17 o 13 a 17, 18, para tomar una franja más o menos amplia, Ujú. en general, a ellos les preocupa mucho, por ejemplo, el tema de la primera vez y cómo hacer para complacer a la mujer, en el caso de que sean heterosexuales, digamos, cómo quedar bien con la mujer, cómo no pasar un mal momento y no quedar como inexperimentado. Fíjate que es muy curioso, ¿no? Los chicos Ajá. por ahí no tuvieron nunca una relación sexual y ellos generalmente, a menos que sea una novia de hace años o bueno, o de hace un tiempo y que sepan los dos que no han tenido nunca relaciones y demás, pero en general no quieren que la mujer se dé cuenta de que nunca tuvieron relaciones, como que bueno, no quieren mostrar su inexperiencia, entonces quieren saber por adelantado varias cosas, cómo manejar varias situaciones. Están preocupados por temas de rendimiento, por ejemplo, por no eyacular demasiado rápido, por no tener una falla en la erección. Están preocupados también por temas ligados al autoerotismo, a la masturbación. Se preguntan cuánto es lo normal, cuánto es patológico, cuánto es mucho, qué problemas pueden tener por la masturbación. Son como las cosas más comunes y en un sentido más relacional también están bastante preocupados sobre cómo hacer para cortejar a una chica. Porque bueno, vos fíjate que los adolescentes se encuentran con una situación muy particular, algunos adultos también, que es el hecho de que, por ejemplo, por internet, por redes sociales o por chat o lo que sea, tienen muy fácilmente diálogo con alguien, pero cuando ya están frente a frente se inhiben, no saben qué decir, se ponen nerviosos. Así que también el tema de la seducción es bastante interesante, importante y hasta te diría, hasta cierto punto, un tema de angustia para muchos adolescentes. Ahora, esta pregunta acerca del rendimiento, pienso yo que difícilmente es algo que los padres pueden gestionar, o sea que además difícilmente los hijos se animarían a preguntar a los padres. ¿Qué piensas tú? Mira, dependiendo del nivel de confianza, algunos chicos tienen mucha confianza con los padres y preguntan estas cosas, ¿no? Por ejemplo, digamos, ¿por qué un hombre puede tener un problema de erección, por ejemplo, ¿no? O cómo hacer para tener más control. Yo conozco muchos casos de padres e hijos que hablan del tema. A veces el padre lo que hace es, el padre o la madre, ¿no? Dar como algunas recetas de su propia experiencia y en algunos casos también a mí me ha pasado de padres que han venido a la consulta con sus hijos y que inclusive entran a la consulta y dicen, mirá, vengo porque bueno, mi hijo tiene tal problema, vos lo podés ayudar y después se van y lo dejan en tratamiento conmigo, ¿no? Ujú. Y de todos modos, yo creo que en la medida en que los hijos sacan el tema, no tienen que negarlo, no tienen que evitarlo, sino bueno, buscar la forma de enfrentarlo si ellos tienen alguna darles una mano, perfecto, y sino ponerlos en el lugar indicado, que sería el de un profesional, y en todo caso también que los padres se ocupen de no alimentar esa cultura de rendimiento, de que lo importante es justamente, entre comillas, no fallar, ¿no? Como darle a los jóvenes la idea de que el sexo es un aprendizaje como todo, que uno tiene días buenos, días malos, que uno con la experiencia va tomando nuevas herramientas y que eso lleva tiempo
y que implica que, bueno, que acepten su inexperiencia y que acepten su desconocimiento, ¿no? Y bueno, por otro lado, con respecto a lo que son las mujeres, plantean también dudas relacionadas con temas de rendimiento, pero también, por ejemplo, las mujeres están preocupadas por el tema del dolor en la primera vez. La mujer suele estar más preocupada por el tema del embarazo que el hombre. O, a ver, una cosa curiosa que pasa con los jóvenes, ¿no? En general están muy preocupados por el embarazo y no tan preocupados por las enfermedades. Ujú. Yo hice una encuesta en Colombia recientemente con aproximadamente 500 jóvenes. eh, una encuesta. Lo que hice fue procesar las preguntas que me hicieron 500 jóvenes en diferentes conferencias, preguntas que fueron por escrito. Y curiosamente, algo así como el 40% de las preguntas que me hacían tenían que ver con temas de anticoncepción, de embarazo no deseado y demás, el 50% con temas ligados al placer, que son todos los que te mencioné antes, y solo el 10% temas ligados a enfermedades, ¿no? A las Como que no infecciones son de demasiado transmisión conscientes de sexual. eso. Ujú. Sí, así que hay que trabajar eso también. Ahora, Ezequiel, tengo una pregunta en el 9098. Me dicen, yo le encontré a mi hijo de 15 masturbándose con pornografía de internet y no supe qué decir. A ver, en una situación como estas, ¿qué es lo que tú podrías recomendar a los padres? No sé si es papá o mamá quien escribe, pero esa es la Sí, bueno, situación. en realidad no hay mucho que decir. Los chicos a los 15 años, la gran mayoría se masturban. En el caso de los hombres, mirando pornografía. En el caso de las mujeres puede ser algo más vinculado con fantasías, con sensaciones, pero como el hombre es tan visual, suele ser con ayuda de material pornográfico, vía revistas, internet, videos o algo por el estilo. Lo único que hay que cuestionarse es por qué ella encontró a su hijo masturbándose, o es porque ella o él, no sé, Mm, sí, quien lo haya sabemos. hecho la consulta, invadió la intimidad del adolescente. Por ejemplo, entró a la habitación cuando no debía entrar, pues, sin tocar la puerta o lo que sea, o porque el adolescente estaba en un lugar público de la casa haciéndolo. En todo caso, lo que hay que tener cuidado acá es que el adolescente o la adolescente tenga su espacio de privacidad, de intimidad para el reconocimiento de su propio cuerpo, cosa que es muy importante en su vida, y que los padres respeten ese lugar. Ese punto es el realmente importante. Después, la verdad, es una situación que se puede dar muchas veces, que los padres justo lo ven, y la verdad no hay que dramatizarlo. No es una cosa terrible, no hay que generar una discusión por eso, digamos, ni un regaño, ni nada por el estilo, porque bueno, es una situación natural que por ahí fue mal manejada porque no era en el momento indicado, o alguien invadió la privacidad del otro. Ahora, tú sabes que yo generalmente tengo una idea acerca del consumo de pornografía que a mí me preocupa, francamente, porque va a transmitir y va a instalarse poco a poco una idea bastante errada de la sexualidad. Y vamos viendo en consulta también que adolescentes que inician su vida sexual reproducen, por ejemplo, formas de violencia y de maltrato en las relaciones que son muy frecuentes en la pornografía. Entonces, esa parte a mí sí me preocupa. Por lo tanto, Sí. creo que es bien importante lo que tú mencionas acerca de los límites, del respeto a la privacidad del joven y de aceptar que a esa edad se va a masturbar. Sin embargo, a mí sí me parecería pertinente una conversación acerca de lo que significa la pornografía y el mensaje que transmite y el concepto que puede quedar acerca de lo que es finalmente la relación sexual. ¿Qué piensas de eso? Sí, porque la pornografía distorsiona muchas cosas, ¿no? O sea, en primer lugar, las relaciones hombre-mujer, cuando bueno, los actores son hombre y mujer, hay como toda una cosa muy machista de cierto sometimiento, descalificación, te diría, escenas muy genitales, Ujú. que bueno, que son excitantes para mucha gente, pero también es importante pensar que, bueno, a ver, hay ciertas cosas que se dan en el contexto de una relación de pareja, pero que esa relación de pareja es importante que, más allá de que ese acto sexual sea cumplir una fantasía y demás, es importante pensar en el placer del otro, es importante pensar en el respeto por el otro, en que los dos estén haciendo realmente lo que quieren. O sea, es bien importante pensar que El ese tipo de contexto. relación bastante machista no hay que reproducirla más allá de una actuación que puedan hacer,
Y sí me parece que es un tema importante para hablar en el colegio, por ejemplo, en las relaciones padre-hijo y demás, es bien importante porque además es no solo una perspectiva un poco errada, sino también parcializada. La sexualidad es mucho más que lo que se puede ver en una película de este tipo. Correcto. Ahora, este es uno de los temas y las cosas que hemos podido conversar en esta tarde junto a Ezequiel López Peralta es parte de lo que tendremos la oportunidad y ustedes, papá, mamá, que están escuchando el programa, educadores, psicólogos, personas que tienen que trabajar con adolescentes, tienen que saber que esto es parte de lo que conversaremos el día sábado 6 de julio acá en la ciudad de Quito, en el Salón Comunitario del Edificio Fortune Plaza. Pueden ustedes llamar para inscripciones al 382-5003. Ezequiel López Peralta estará también junto a la doctora Araí Vela Mosquera, con quien compartiremos el panel y nos repartiremos los temas para dar una visión general de lo que significa la educación sexual de adolescentes. ¿Verdad, Ezequiel? Así será. Lo interesante es que es un concepto muy integral que manejamos. La doctora Araí, que maneja mucho la parte médica del tema, que es bien importante tener esa información del digamos, el enfoque biológico de la adolescencia. Vos que estás manejando la parte emocional y relacional, yo la parte sexual específicamente, creo que va a ser un evento muy completo, muy rico en información y además con un buen tiempo como para que la gente pueda preguntar y sacarse las dudas y que nosotros las podamos responder. Así es, así que te esperamos acá en el Ecuador, Ezequiel. ¿Cuándo viajas? Mira, estoy llegando el jueves 4 a Quito a la noche, así que el 5 estaremos haciendo algunas notas y demás. Espero que me invites a la radio el 5 para estar ahí en el piso. Y el 6 tenemos el evento. Yo me quedo como una semana más en el país, también para otras actividades. Vos sabés que me da mucho placer estar en Ecuador y será un gusto una vez más estar allá en el país. Muy bien, te esperamos aquí y a ustedes, amigas y amigos, los esperamos para este evento. Adolescencia, todo lo que los padres necesitan saber para poder educar en amor y sexualidad a sus hijos. Gracias, Eze, por atender la llamada. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte para vos y para toda la gente de Ecuador. Hasta pronto. Hasta pronto. Y con ustedes, amigas y amigos, mañana nos encontramos aquí en la gran señal nacional de Sonorama a partir de las 15:05. Soy Giselle Echeverría. Un abrazo grande a todas y todos. Hasta mañana, todas y todos. Hasta mañana, todas y todos. Hasta mañana, todas y todos. Hasta mañana. Aires. Ajá. Y en este momento está haciendo mucho frío. Ahora yo calculo unos 5 grados centígrados. Ah, sí. Sí, estamos con un frío impresionante. Mañana está anunciado temperatura bajo cero. Uy. Así que sí, bastante frío. Y nada, ya ¿Y qué estabas el haciendo sábado por allá? vuelvo para Colombia. ¿Qué estabas haciendo allá? Prontito para Ecuador. Uh-huh. ¿Qué estabas haciendo allá? Te preguntaba ese. No te escuchaba bien. Acá estuve en un congreso en Rosario, que es el tercer Congreso Argentino de Sexología. Eso fue viernes y sábado la semana pasada, así que ahí presenté algunas conferencias, una sobre la ciencia del beso y después presenté otra de un taller en realidad sobre el tema de mi libro, que es Erotismo Infinito. Uh-huh. Ahora, yo sí quiero que le cuentes a la audiencia de nuestro programa cómo es que de esta temática que tú trabajas habitualmente, que es el erotismo, ¿qué es lo que has podido ver en la vida sexual de los adolescentes? ¿Y por qué estamos haciendo este seminario? Es una muy buena pregunta, no esperaba menos de vos, porque vos sabés que de verdad tiene una relación bastante particular. En principio porque yo creo que el erotismo es un tema para todas las edades, no solamente para adultos, ni siquiera solo para adolescentes, sino también para niños, para adultos mayores. Es un tema que nos atraviesa a todas las edades, en todas las situaciones de vida, en todas las condiciones sociales, en todas las razas, en todas las orientaciones sexuales. Es un tema realmente humano, sin ningún tipo de diferenciación. Ahora, en el caso del adolescente en particular, yo he notado trabajando con adolescentes, sobre todo en los últimos 3 años, desde que vivo fuera de Argentina, que he trabajado más con ellos y con ellas, que hay un especial interés por el tema del erotismo, en diferentes aspectos, ¿no? O sea, aspectos como, por ejemplo, el autoerotismo, la iniciación sexual, las relaciones a nivel de seducción, a nivel de amor, de romance. Hay como varias cosas que
que a los jóvenes y a los adolescentes les preocupan bastante. Y creo que lo más interesante de todo es que a mí me parece que hablar de erotismo o de sexualidad... Para ir explicando de qué se trata lo que él va a abordar en este seminario. Tengo que decirles que el seminario será el sábado 6 de julio y se llama Adolescencia, todo lo que los padres necesitan saber. Pueden comunicarse ustedes para inscripciones ya desde este momento al 382-5003, 382-5003. Vamos con música y estamos de regreso enseguida para el desarrollo de este tema. Y ya tengo conexión por Skype, vía Skype, con Ezequiel López Peralta, que se encuentra en este momento en Argentina, y le doy la más cordial bienvenida. Con él vamos a hablar acerca de este seminario, Adolescencia, todo lo que los padres necesitan saber para poder establecer buena relación con los adolescentes, pero además sobre cómo educarlos en términos de amor y de sexualidad. Hola Ezequiel, buenas tardes, bienvenido al programa. Hola Gisela, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, gracias. Desde la ciudad de Mar del Plata. En Mar del Plata, cuéntanos, ¿en qué parte de Argentina se encuentra Mar del Plata? Mar del Plata está al sur de Buenos Aires, en la costa sobre el Océano Atlántico, exactamente 404 kilómetros al sur de Buenos Aires. Que los padres necesitan saber. Y en esta tarde, yo les había comentado esto ya, esta tarde vamos a conversar con uno de los expositores. Voy a estar compartiendo yo en este evento panel con la doctora Araí Vela Mosquera, que es médica uróloga, y con quien trabajaremos todo lo que tiene que ver con la prevención de infecciones de transmisión sexual, inclusive hablar, explicar cómo podemos explicar a los hijos las disfunciones sexuales que ahora cada vez aumentan en esta población. Y también estaré junto a el doctor Ezequiel López Peralta, de Argentina. Él es psicólogo clínico, sexólogo clínico, y con él abordaremos también esta temática desde la perspectiva de las relaciones de género entre adolescentes y el inicio de la vida sexual. También hablaremos de los derechos sexuales y reproductivos y todo lo que tiene que ver con el autoerotismo. Hoy vamos a tener contacto vía Skype con Ezequiel López Peralta. Él se encuentra en Mar del Plata, Argentina, y luego de la música que viene a continuación, nos pondremos en contacto. Más allá de una perspectiva biológica o de temas enfocados en, por ejemplo, en la prevención de los embarazos no planeados y de las infecciones transmisibles sexualmente, cuando uno habla de erotismo, y como te digo, de un tema mucho más amplio, mucho más positivo, es mucho más fácil después que los adolescentes te escuchen, que te respeten, que seas un referente o una referente, y que a partir de ahí sí puedas hablar de los temas más de prevención. Yo creo que por ahí uno de los errores más grandes que cometen algunos planes o programas, mejor dicho, ¿no? de prevención, es enfocar solo el tema negativo, hablar solo de enfermedades, hablar solo de problemas o de consecuencias graves, y no hablar de la sexualidad positiva. Y me parece que ese es un punto clave que además los padres deben tener en cuenta cuando quieren enfocar el tema con sus hijos. Y bueno, por supuesto que esto lo vamos a enfocar el 6 de julio en el seminario. Así es. Ahora, hay una cosa que me parece importante, entonces expliquemos qué es el erotismo. El erotismo es una expresión de la sexualidad, es una expresión humana que está atravesada